Imagina por un momento que la vida puede dar un giro tan profundo que apenas reconoces a la persona que alguna vez fuiste. Esta es la historia de Alana, una mujer que enfrentó el abismo de la explotación y encontró la fuerza para renacer. Hoy está aquí para compartir un viaje que comenzó con la soledad y la búsqueda de algo para llenar un vacío que parecía imposible de superar. Desde pequeña, Alana carga con un dolor silencioso. Sufrió acoso escolar, lo que minó su autoestima, y creció sintiendo que faltaba algo fundamental en su vida. Criada por su tía, a quien llamaba su madre, y su prima, siempre tuvo la sensación de que en realidad no pertenecía a esa familia. La ausencia de la madre biológica no hizo más que reforzar esta idea de abandono. Cuando llegó la adolescencia, las preguntas sin respuesta se multiplicaron. ¿Por qué no era suficiente? ¿Por qué no encajaba en ningún lado? Fue durante este tiempo que Internet se convirtió en su vía de escape. Con una computadora en su habitación y un teléfono celular en las manos, se sumergió en un mundo donde la edad se podía disfrazar fácilmente. En aquella época las redes sociales y los chats no tenían los filtros que tienen hoy, y bastaba un clic para conectar con alguien que prometía atención y comprensión. Y así apareció. Un hombre mayor que parecía genuinamente interesado en escuchar sus problemas, en comprender su vida y en ofrecerle consuelo. No reveló sus verdaderas intenciones de inmediato. Más bien, se trataba de generar confianza, explorar sus inseguridades y dar forma a sus percepciones. Era un perverso juego de manipulación y Alana no se dio cuenta de que la estaban preparando para algo mucho peor. Poco a poco la situación fue empeorando. Empezó a huir de casa, rebelándose contra cualquier forma de control. La atención de aquel hombre, que la llamaba bella y especial, fue como un bálsamo para su autoestima destrozada. Nunca había tenido novio, nunca se había sentido deseada y ahora alguien le decía que era hermosa. ¿Cómo resistir? ¿Cómo no creer que esto era amor, incluso cuando las cosas empezaron a tomar un giro oscuro? Usó una comparación cruel para convencerla. Mira a esas chicas en la escuela que se acuestan con todos los miembros del equipo de fútbol. No obtienen nada de ello. ¿Pero tú? Quizás obtengas algo a cambio. Y así se convenció a sí misma de que aquello era poder, que ella tenía el control. Después de todo, si otros lo hicieron gratis, ¿por qué no recibir algo a cambio? Era una lógica retorcida, pero tenía sentido para un adolescente desesperado por validación. Lo que empezó como una relación con un hombre se convirtió en algo mucho más grande. Cuando se dio cuenta de que podían arrestarlo por estar con una menor de edad, comenzó a actuar en las sombras, utilizando a otras personas para mantenerla en el ciclo. Alana, ya acostumbrada a la libertad de la calle, no quería volver a casa. Incluso cuando la encontraron y se la llevaron de regreso, la sensación de encarcelamiento era insoportable. ¿Por qué quedarse en un lugar donde se sentía invisible, si alguien de fuera la veía como especial? A los 18 años la situación cambió, pero no mejoró. Otro hombre mayor envió a una chica a reclutarla. Era una estrategia común, una mujer acercándose a otra, creando vínculos, facilitando la transición al mundo de la exploración. Alana estaba en un programa de apoyo en Dallas, un lugar para jóvenes en riesgo, pero la estructura rígida solo la hizo sentir más atrapada. Fue allí donde conoció a la chica que le presentó a su nuevo protector. Y así, sin darse cuenta, cambió un tipo de prisión por otro. Esta vez, ya no se trataba de citas rápidas en coches o rincones oscuros. Ahora, era el glamoroso mundo del Sugar Baby, donde todo parecía más seguro y sofisticado. Se convenció de que era diferente, de que tenía el control. Después de todo, ella no era como otras chicas que se acostaban con varios hombres. Tenía un papá soltero, alguien que la llevaba a cenar, le compraba lo que quería, la trataba como a una compañera. Pero la realidad fue otra. Él le doblaba la edad y ella era solo otro capricho, una fantasía exótica. A los 18 años apenas había vivido y ya estaba atrapada en una relación que la reducía a objeto de deseo. Y lo peor es que, incluso cuando intentaba dejar este mundo, las puertas siempre parecían cerrarse. Ella incluso pensó en bailar en discotecas, pero él prefirió mantener a la chica que la reclutó en el papel de bailarina, mientras ella continuaba en el juego de la Sugar Baby. Era una ilusión de elección, una falsa sensación de control. Porque en el fondo sabía que no era libre. Y que, en cualquier momento, todo podría colapsar. Esta es la historia de Alana,
Pero podría ser la historia de muchas otras. Una historia de vulnerabilidad explotada, de sueños distorsionados, de una búsqueda desesperada de amor que acabó llevándola a un lugar muy oscuro. Pero también es una historia de resiliencia, de alguien que encontró la fuerza para decir basta, y empezar de nuevo. Porque, al fin y al cabo, el primer paso para salir del abismo es darte cuenta de que mereces algo mejor. Y Alana, hoy, lo sabe como nadie. Completamente fuera de ese mundo. Pero lo más difícil no fue irme, sino creer que podía hacerlo. Cada paso adelante se sentía como una batalla contra la sombra de lo que había sido. Las noches en hoteles baratos, las miradas críticas en las fiestas familiares, la sensación de que mi pasado estaba tatuado en mi frente, incluso después de haber sido eliminado. Me pregunté, ¿quién me contratará? ¿Quién confiará en mí? La respuesta, la mayor parte del tiempo, fue un silencio incómodo. Pero insistí. Porque en el fondo sabía que no era solo una cuestión de supervivencia, era una cuestión de dignidad. El primer trabajo real, en el que se pagaba $8 la hora, supuso un hito. No por el salario, sino por lo que representaba, la oportunidad de demostrarme a mí mismo que era más de lo que me hicieron creer. Y poco a poco, las piezas empezaron a encajar. El apartamento lo alquilé con mi propio dinero. La licencia de conducir finalmente está en mis manos. El título de asociado lo obtuve tras noches de insomnio y clases en línea porque no podía darme el lujo de volver a reprobar. Pero la verdadera prueba llegó cuando me di cuenta de que el dinero fácil todavía me llamaba. Que, en momentos de desesperación, la tentación de regresar era casi irresistible. Porque el sistema no te deja ir así, de un momento a otro. Él te enseña que fuera de él no vales nada. Que el mundo exterior es cruel, y que tú, en el fondo, no eres más que un producto usado. Pero me resistí. Porque, por primera vez, tenía algo que perder y algo que ganar. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que no fue solo una historia de superación. Fue una historia de redefinición. Aprender, de la manera más dolorosa posible, que el amor propio no es un lujo, es una necesidad. Esa libertad no es solo dejar un lugar, sino creer que mereces un nuevo comienzo. Y que, por mucho que el pasado intente arrastrarte hacia atrás, no tiene poder sobre quienes deciden, cada día, que vale la pena luchar por ello. Porque, al final del día, la vida no se trata de dónde empezaste, sino de a dónde eliges ir. Y elegí seguir adelante. Incluso cuando todo parecía imposible. Y entonces llegó el momento en que la verdad se reveló, no como un susurro, sino como un trueno. Algo dentro de mí se rompió, no por miedo, sino por una claridad tan brutal que no había forma de ignorarla. Vi ese testimonio, de repente, todo cobró sentido, las coincidencias que no eran coincidencias, los resultados que llegaron demasiado rápido, la sensación de poder que llegó con un precio invisible. No fue magia. No fue una conexión espiritual. Era un acuerdo silencioso y lo había firmado sin leer la letra pequeña. Porque el diablo no llega con cuernos y olor a azufre. Llega con lo que más deseas, pertenencia, control, respuestas al dolor que nadie más entiende. Llega con plumas en el suelo y sueños que parecen visitas de alguien que ya falleció. Viene con la promesa de que puedes ser la excepción, que tus buenas intenciones anulan las consecuencias. Pero las intenciones no cambian la naturaleza de las cosas. El agua bendita no deja de arder solo porque creas que está bendiciendo tu hogar. Y ahí, frente a esa pantalla, entendí, no estaba jugando con fuego. Yo estaba dentro de él. ¿Y lo peor? Ni siquiera sabía que estaba ardiendo. Pero Dios no nos muestra la verdad para hundirnos, la muestra para sacarnos del fondo. Entonces, en ese momento, hice lo único que tenía sentido, paré. No fue un proceso limpio, no fue un clic de ahora estoy salvo. Fue una desesperación de rodillas, un grito que no tenía palabras, una oración que salió más como un grito que como una súplica. Porque cuando te das cuenta de que pasaste años bailando con tu enemigo pensando que era tu pareja, la vergüenza es tan grande como el arrepentimiento. Pero aquí está la parte que nadie te cuenta sobre la redención, no requiere que seas perfecto. Simplemente exige que dejes de mentirte a ti mismo. Y me detuve. Dejé los altares, quemé los hechizos, borré los números de las hermanas, que en realidad eran puertas a otro tipo de esclavitud. Y por primera vez no pedí nada a cambio.
No negocié. No exigí pruebas. Simplemente dije, si el Señor todavía me quiere, aquí estoy. Y Él me quería. Porque la gracia no es para quienes la merecen, es para quienes la necesitan. Y necesitaba más que dinero, más que candados, más que plumas en el suelo. Necesitaba un amor que no tuviera condiciones, una paz que no dependiera de rituales, un futuro que no estuviera construido sobre las cenizas del pasado. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo a una mujer débil. Veo a una guerrera que luchó contra lo que no entendía, que se aferró a lo que sentía seguro porque era todo lo que conocía. Y veo a un Dios que no me dejó hundirme, incluso cuando insistí en nadar en la dirección equivocada. Porque la libertad no se trata solo de abandonar un lugar, se trata de descubrir que nunca estuviste solo, incluso cuando creías que lo estabas. Es entender que el vacío que intentas llenar con magia, con dinero, con aprobación, solo Dios puede llenarlo. Y esto no lo hace con trucos, sino con la verdad. No con plumas, sino con alas. No con gangas, sino con un amor que no pide nada a cambio, solo tu corazón, íntegro y roto, exactamente como es. Porque Dios nunca nos obliga a hacer nada. No derriba puertas, espera pacientemente al otro lado, llave en mano. Y si no hubiera elegido abrirme, si no hubiera dicho basta a las mentiras que me vendían como libertad, Él todavía estaría allí. Porque su amor no es un contrato con cláusulas ocultas. Es una invitación, ven tal como eres, aunque estés cubierto de cicatrices, aunque todavía no creas en mí. Yo te lavo, te renuevo, te llamo por tu nombre. Y cuando bajé a esas aguas, no fue solo un ritual. Fue un funeral. El entierro de una versión mía que creía que el poder provenía de las cartas, los hechizos, los números que dictaban mi destino. Que creía que el amor era una transacción, ya fuera con hombres, con espíritus o con el mismo diablo. Pero ahí, en esa inmersión, entendí, lo que yo llamaba poder era solo corriente. Lo que yo llamé libertad era una jaula dorada. Y lo que pensaba que era protección, esos amuletos, esos rituales, esas promesas susurradas en la oscuridad, era simplemente otra forma de mantenerme atrapada. Porque el enemigo no viene con cuernos y fuego. Viene con la voz de su propia soledad y dice, nadie más te entenderá. Nadie más te querrá así. ¿Pero Dios? Viene con el silencio después de la tormenta. Con la mano extendida cuando ya no tienes fuerzas para levantarte. Con la verdad que duele, pero libera, no tienes que ser perfecta. Solo necesitas ser mía. Y lo sentí. Esas noches en las que el sueño me traicionaba, en las que el miedo me paralizaba y sentía que algo andaba mal en la habitación, algo que no era humano, algo que se alimentaba de mi vergüenza, de mis secretos más sucios. Grité el nombre de Jesús y el peso se me quitó de encima como si alguien me hubiera arrancado una mano invisible, de la garganta. Porque el diablo no se rinde fácilmente. No suelta a sus sirvientes sin luchar. Susurra en los recuerdos, en las tentaciones, en los y sí. Que aún resuenan en la mente. ¿Recuerdas lo bien que te sentiste? ¿Recuerdas lo poderoso que te sentiste? Pero aprendí la respuesta, no fui yo. Fuiste tú usando mi cuerpo como disfraz. ¿Y ahora? Ahora sé que la curación no es el punto final. Es un camino. Hay días en los que todavía miro hacia atrás y huelo esa vida, el perfume barato, el maquillaje corrido, las promesas vacías. Hay días en los que la soledad golpea con más fuerza, porque cuando eliges vivir bien, las personas equivocadas desaparecen. Las amistades de años se disuelven como azúcar bajo la lluvia. Y duele. Pero duele menos que despertarse y no reconocerse en el espejo. Por eso creé mi negocio. No para ser famosa, no para tener un bonito título, sino porque alguien necesita decirle a las chicas que aún están allí, no eres lo que te hicieron. No eres lo que te vendieron. Eres hija de un rey que nunca te abandonó, ni siquiera cuando lo olvidaste. Quiero ser prueba viviente de que Dios no escribe historias perfectas, sino historias redimidas. ¿Y el mío? Comenzó en el infierno, pero no termina allí. Porque cuando entregas el control, cuando dejas de luchar contra la corriente y dejas que Dios te lleve, descubres que las alas que Él te da no son para volar solo. Deben volar con Él. ¿Y eso? Esto lo cambia todo. Naciste para elegir.
Y esa es la belleza más aterradora y hermosa de tu vida. El libre albedrío no es una trampa, es una invitación. Una invitación a volver a casa. Porque hermana, eres hija del nuevo rey, heredera de un trono que no se oxida, de una corona que no cae. ¿Y el camino que tienes por delante? No termina en una tumba, sino en un banquete eterno, donde Dios mismo enjugará tus lágrimas y te dirá, por fin has llegado. Mira dónde estás hoy. Comparte tu historia en un día en el que el mundo está vestido de sombras, pero tú encendiste una antorcha. Rasgaste el velo del miedo y dejaste entrar la luz. ¿Y yo? No podría estar más orgulloso. Porque ser testigo no es solo hablar, es demostrar que el infierno no tiene la última palabra. Que las cicatrices no son marcas de derrota, sino de una batalla ganada. Entonces, Alana, antes de cerrar, quiero que hables desde el corazón de quien esté escuchando. Oren como si cada palabra fuera un abrazo. Porque Dios no se queda de brazos cruzados, tiene los brazos abiertos. Y lo único que te pide es que dejes de correr hacia Él y empieces a correr con Él. Y a vosotros que estáis ahí escuchando, debo deciros, el bautismo no es un ritual, es un nuevo comienzo. No esperes más. No dejéis para mañana lo que la sangre de Jesús ya ha lavado hoy. No tienes que pagar por el perdón, ya fue pagado en la cruz. No necesitas comprar la salvación, es un regalo. Y los regalos no se merecen, se reciben. ¿Sabes lo que es caro? El precio de la esclavitud. Cada moneda que arrojas al pozo sin fondo del mundo, cada noche de insomnio tratando de llenar un vacío que solo Dios puede llenar. ¿Pero la libertad? La libertad es gratis. Solo di sí. Simplemente abre tus manos y déjalo entrar. Estamos lavados. Somos libres. Somos familia. Y hoy declaro sobre toda vida que escuche esto, que la paz de Cristo no sea solo un deseo, sino una realidad. Que la salvación no sea solo una promesa, sino una experiencia. Que no te vayas de aquí como entraste, que te vayas transformado, como alguien que finalmente encontró el camino de regreso a casa. Amén. Amén.